La oscuridad de la noche se filtraba débilmente por la ventana del pequeño apartamento, iluminando apenas la figura de Daniel, quien estaba sentado frente a su laptop. Había pasado horas navegando por las profundidades de la Deep Web, ese territorio digital oculto y peligroso donde los secretos más oscuros de la humanidad se entrelazaban con el código binario. Para Daniel, la Deep Web no era solo un lugar de curiosidad, sino la última esperanza para encontrar pistas sobre la desaparición de su novia, Clara. Desde hacía semanas, ella había estado desaparecida sin dejar rastro, y las autoridades no parecían avanzar. Pero esa noche, una señal distinta apareció en el horizonte. Mientras exploraba los rincones más recónditos de la red oscura, un enlace poco habitual apareció en su pantalla. El nombre era inquietante: La Habitación Roja. Sin dudar, Daniel hizo clic, y la transmisión comenzó. La imagen era borrosa, casi estática, pero lo que vio le heló la sangre. Una joven con los labios cosidos y la mirada perdida estaba encadenada en una habitación iluminada solo por una luz roja intensa que parecía teñir todo de sangre fresca. En sus manos, sostenía un cartel escrito con lo que parecía ser sangre real, con un mensaje desesperado: «Ayúdame, soy la voz de las que ya no pueden gritar». El sonido de tijeras cortando hilo era nítido, acompañado por gritos amortiguados, como si alguien intentara ahogar un tormento indescriptible. El corazón de Daniel latía con fuerza mientras veía la escena, sintiendo una mezcla de terror y una extraña conexión con esa chica. Sabía que no podía ignorar esa súplica, pero también era consciente del peligro que implicaba adentrarse en esos territorios. Desesperado, llamó a la policía para denunciar la transmisión y pedir ayuda inmediata, pero la respuesta fue lenta, burocrática, y Daniel sintió que el tiempo jugaba en su contra. Fue entonces cuando recibió una llamada en su móvil, un número desconocido que vibró en la mesa con una insistencia aterradora. Al contestar, una voz distorsionada susurró: «¿Quieres verla en la habitación roja?». Antes de que pudiera responder, escuchó un ruido en su apartamento. La puerta se abrió violentamente, y sombras entraron arrastrando a Clara, su novia, quien gritaba y luchaba por liberarse. Daniel intentó intervenir, pero fue superado y atado. Cuando recobró la conciencia, se encontró solo, con la laptop encendida frente a él, mostrando nuevamente la transmisión de la habitación roja. Pero esta vez, Clara estaba desaparecida, y la joven de los labios cosidos lo miraba fijamente, como implorando que él la rescatara, pero también advirtiéndole que no estaba solo en ese juego macabro. El terror se apoderó de Daniel mientras la Deep Web se convertía en una prisión digital donde la realidad y la pesadilla se entrelazaban sin retorno. Sabía que debía actuar rápido, pero cada clic podía ser un paso más cerca de la oscuridad eterna. El rescate apenas comenzaba, y la línea entre víctima y verdugo se desdibujaba en ese mundo oculto, donde las almas perdidas dejaban un rastro de horror en cada byte. La transmisión mostraba más detalles aterradores. Otros cuartos, también teñidos de rojo, con figuras encapuchadas que vigilaban, silenciaban y torturaban. Las voces de las víctimas resonaban como ecos de un infierno digital, mientras Daniel se sumergía más profundo, buscando pistas, intentando entender quién estaba detrás de esa red de terror y cómo podía salvar a Clara antes de que fuera demasiado tarde. La Deep Web no solo había sido la puerta para encontrar respuestas, sino un laberinto del cual podría no salir jamás. La pantalla parpadeó, y la imagen se volvió más nítida por un instante. Daniel apenas podía creer lo que veía. La joven de los labios cosidos seguía allí, sus ojos fijos en la cámara, como buscando una conexión, un salvador que nunca llegaba. La luz roja seguía bañando la habitación, dándole un tono macabro a cada rincón, resaltando las paredes desgastadas y las cadenas oxidadas que parecían sujetarla no solo físicamente, sino también al horror de ese lugar. En la Deep Web, la violencia y el sufrimiento se exhibían como espectáculos prohibidos, donde las reglas de la moral y la ley desaparecían en un mar de anonimato y crueldad. Daniel sabía que detrás de esa pantalla no solo había un video, sino un juego siniestro que arrastraba a víctimas reales a un calvario sin final. Pero lo que lo mantenía pegado a la pantalla era la certeza de que Clara estaba allí, en algún lugar de esa red de terror. Intentó grabar el video, pero la transmisión se interrumpió abruptamente, como si alguien quisiera borrar cualquier prueba.
En ese instante su laptop se bloqueó y un mensaje apareció en rojo brillante. No mires hacia atrás. La habitación roja te está observando. Un escalofrío le recorrió la espalda y el silencio del apartamento se volvió opresivo, como si las paredes mismas susurraran secretos horribles. Desesperado, Daniel volvió a la Deep Web, esta vez con más cautela. Usó redes privadas virtuales, navegadores especializados y herramientas para ocultar su identidad. Pero cuanto más profundizaba, más crecía la sensación de ser vigilado. Las páginas que antes parecían meros enlaces se transformaban en trampas digitales, con código malicioso que buscaba rastrearlo, invadir su privacidad y quizás algo peor. En su búsqueda encontró un foro clandestino donde se comentaba la existencia de la habitación roja. Según algunos usuarios, era un sitio que funcionaba como un submundo dentro de la Deep Web, una especie de circo del horror donde se transmitían en vivo actos de tortura y secuestro. Nadie sabía quiénes eran los operadores, pero corrían rumores sobre una red internacional que se alimentaba del sufrimiento humano. Entre los mensajes, alguien mencionó una leyenda, que las víctimas capturadas en la habitación roja quedaban atrapadas no solo físicamente, sino también digitalmente, sus almas retenidas en servidores secretos, condenadas a repetir su agonía en un bucle interminable, con la cámara como único testigo. Esa idea aterrorizó a Daniel, pues sintió que la joven de los labios cosidos no era solo una víctima, sino un espectro atrapado, implorando auxilio a través de la pantalla. Pasaron horas y Daniel apenas podía dormir. Cada sonido fuera de su apartamento lo hacía saltar, y cada notificación en su móvil le producía una mezcla de esperanza y terror. Pero entonces recibió otra llamada, esta vez con un mensaje claro y escalofriante. Tu próxima parada es la habitación roja. Prepárate para ver lo que nunca deberías. La Deep Web, que antes había sido una herramienta para buscar pistas, se había convertido en su peor pesadilla. Al seguir el nuevo enlace que le enviaron, Daniel se encontró con una interfaz aún más oscura, llena de símbolos crípticos y advertencias en varios idiomas. La transmisión comenzó de nuevo, y esta vez la cámara se movía, mostrando una habitación diferente, con cadenas, herramientas afiladas y un sillón de tortura cubierto de manchas rojas. Pero lo más impactante era un cartel en la pared que decía: La verdad duele, pero solo la verás si eres valiente. Mientras observaba, un grito desgarrador rompió el silencio digital. Era Clara. Su voz quebrada y desesperada resonaba por los auriculares de Daniel, quien sintió que el mundo se le caía encima. En ese momento comprendió que la línea entre el mundo físico y la Deep Web se estaba difuminando, y que para salvarla debía adentrarse aún más en ese reino prohibido, arriesgando no solo su vida, sino también su cordura. Con el corazón encogido, Daniel comenzó a trazar un plan para localizar físicamente ese lugar. Pero la Deep Web no ofrecía mapas ni coordenadas claras. En cambio, aparecieron códigos, mensajes encriptados y pistas que solo un verdadero hacker podía descifrar. Cada paso era una carrera contrarreloj contra los operadores del sitio, quienes parecían anticipar sus movimientos, lanzando amenazas digitales y hackeos para detenerlo. La obsesión comenzó a consumirlo. Pasó días sin dormir, hablando solo frente a la pantalla, revisando cada detalle de las transmisiones, buscando un patrón, una señal que le indicara dónde estaba la habitación roja. Las víctimas, atrapadas en ese infierno digital, parecían formar una red de almas en pena que se comunicaban con él a través de pequeños gestos, miradas y mensajes ocultos en el fondo de la pantalla. Finalmente un enlace apareció, acompañado de un mensaje. Para salvarla, debes entrar. Pero recuerda, la Deep Web no perdona ni olvida. Daniel sabía que esa era su última oportunidad. Sin pensarlo dos veces, activó su cámara y micrófono, y se preparó para sumergirse en la pesadilla que lo esperaba en la habitación roja. Mientras la laptop proyectaba la imagen de una puerta roja, lentamente abriéndose, Daniel sintió que el aire se volvía denso y frío a su alrededor. En ese instante, una sensación terrible lo invadió. La cámara de su laptop se encendió sola, mostrando una habitación desconocida, bañada en la misma luz roja, pero esta vez, sin nadie visible. Solo el silencio y la amenaza latente de que la oscuridad estaba a punto de atraparlo también a él. La imagen que aparecía en la cámara de su laptop no mostraba movimiento,
Pero Daniel sabía que no estaba solo. Cada fibra de su ser le decía que algo estaba allí, acechándolo en la penumbra. Un susurro casi imperceptible llegó por los parlantes, mezclado con un leve sonido metálico, como si unas tijeras afiladas cortaran hilos invisibles. El frío recorrió su espalda y, en un reflejo de horror, se levantó de su silla. De pronto la pantalla cambió y mostró una escena que parecía imposible. Clara estaba allí, sentada, pálida y temblorosa, con los labios cosidos, exactamente igual que la joven de la habitación roja. Sus ojos buscaron a Daniel, llenos de súplica y miedo, pero también con un brillo de resistencia. Antes de que pudiera reaccionar, la conexión se cortó y la pantalla se tornó negra. Un mensaje apareció en letras rojas. No puedes salvarla, no hasta que pagues el precio. Daniel sintió cómo su mundo se desmoronaba. El horror de la Deep Web no era solo virtual, tenía un costo real y oscuro. Decidió entonces responder, dispuesto a lo que fuera para rescatar a Clara. Con la ayuda de hackers que encontró en foros ocultos, logró rastrear la señal hasta un lugar remoto, un sótano oculto en las sombras de una ciudad abandonada. Cuando llegó, su corazón latía con fuerza, consciente de que estaba entrando en la boca del lobo. El sótano estaba iluminado solo por luces rojas, y las paredes tenían cadenas y signos de tortura. En una mesa improvisada, encontró el portátil desde donde se transmitía la señal. Allí, entre cables y pantallas, vio un rostro oculto bajo una capucha, el operador de la habitación roja. Sin mediar palabra, el hombre levantó una navaja y cortó con cuidado los labios cosidos de Clara, quien cayó débilmente en los brazos de Daniel. No hubo celebración, solo un silencio tenso. Daniel comprendió que ese mundo oscuro de la Deep Web no solo explotaba el sufrimiento, sino que jugaba con la mente y las emociones de quienes se atrevieran a entrar. Clara, aún débil, le susurró que no eran las únicas víctimas, que muchas seguían atrapadas, y que la Deep Web era un laberinto sin fin de horror y desesperación. Cuando intentaron salir, las luces se apagaron y las sombras parecieron cobrar vida. Daniel sintió un frío paralizante mientras la laptop se encendía sola una vez más, mostrando la imagen de otra habitación roja, con una nueva víctima mirando fijamente, sus labios también cosidos, esperando que alguien más respondiera a su llamada de auxilio. Esa noche, Daniel entendió que la Deep Web no solo escondía secretos oscuros, sino que los alimentaba con cada mirada aterrada, con cada grito silenciado, manteniendo vivos los horrores que nunca deberían ser descubiertos. Y mientras cerraba la laptop, un último mensaje apareció en la pantalla, frío y definitivo. Aquí no hay finales felices, solo ciclos interminables. Desde la primera vez que vio aquel correo supo que algo no estaba bien. Un mensaje en su bandeja de entrada sin asunto claro, solo una línea que decía, «Sabemos quién eres y qué haces». Pensó que era un error, un intento de phishing más, pero algo en el tono le erizó la piel. No contestó. Lo dejó ahí enterrado entre miles de correos, creyendo que la ignorancia sería su escudo. Pero la Deep Web es un lugar donde nada desaparece y todo se paga con interés. A la noche siguiente, mientras apagaba las luces para dormir, su teléfono vibró con una notificación que le heló la sangre. Un video adjunto. Al abrirlo vio el interior de su casa. No era una cámara de seguridad, era algo más íntimo, más aterrador. El lente capturaba cada rincón, cada sombra, cada movimiento silencioso. Su habitación, la cocina, la sala, y él mismo de pie, sin saber que lo estaban observando. La voz en el chat apareció de inmediato, distorsionada, como si la hubieran filtrado a través de 1000 capas de ruido. Un emoticón sonriente acompañaba cada mensaje, como si se burlaran de su miedo. ¿Ves? ¿Estamos más cerca de lo que crees? Tan. El chantaje comenzó suave, casi con sarcasmo, pidiendo cosas simples para probar su control. Le ordenaron cortarse con un cuchillo, y cuando lo hizo, enviaron un video de ese acto humillante, obligándolo a humillarse y obedecer. Pero la demanda escaló rápido, mucho más allá de lo que jamás imaginó. Ahora hazlo por alguien que amas. Usa la toalla. Al principio no entendió, pero luego el mensaje fue claro. La madre del protagonista estaba atrapada y él debía seguir órdenes o pagar el precio. Le exigieron intentar ahogarla con una toalla, grabar cada segundo y enviar la prueba. Era una tortura psicológica brutal,
Un juego macabro en el que el terror y la culpa se mezclaban en una pesadilla sin fin. La Deep Web, ese universo oculto donde las sombras cobran vida, se había convertido en su peor enemigo. No podía denunciarlo, no podía huir, porque cada intento era vigilado, registrado y usado en su contra. Cuando trató de buscar ayuda, cada búsqueda en la red oscura era interceptada. Sus mensajes desaparecían, sus contactos se volvían fantasmas. Los chantajistas parecían omnipresentes en todas partes, una entidad digital que controlaba su realidad y su cordura. El clímax llegó cuando, en un último acto desesperado, le enviaron un video peor que el anterior. Su madre, atada a una silla, con los ojos vidriosos y un mensaje sobreimpreso. La próxima, lo harás por voluntad propia. La pantalla mostraba esa amenaza clara, una promesa de horror que le hacía temblar hasta los huesos. El protagonista sintió que su alma se rompía. No había salida. La Deep Web era un monstruo sin rostro, y él solo una pieza en su juego. En un acto final de desesperación apretó la toalla sobre el rostro de su madre. La oscuridad invadió la habitación. Pero justo cuando creyó que todo estaba perdido, ella abrió los ojos, mostrando una fuerza inesperada, una chispa de vida en medio del terror absoluto. Ese momento fue la última línea entre la locura y la esperanza. Pero la Deep Web no perdona. Su huida comenzó sin mirar atrás. Entró en moteles sin identidad, sin esperanza. Pero en cada televisor, en cada pantalla, su rostro aparecía, grande, inconfundible, con la palabra «corre» escrita en rojo, como una sentencia. No importaba dónde estuviera. La red oscura tenía su precio, y él estaba pagando con cada latido. Después de esa noche la vida dejó de ser un refugio y se convirtió en una pesadilla sin fin. Huyó con lo poco que pudo, sin dinero, sin documentos, sin certeza de dónde estaba seguro. Cada motel, cada habitación temporal, parecía un capítulo más de su condena. Pero no importaba cuánto cambiara de lugar, ni cuántos teléfonos desechara, la Deep Web lo encontraba. No era solo un espacio remoto en Internet, era una red viva, una entidad que se alimentaba de miedo que se extendía como raíces invisibles por el mundo real. Cada vez que encendía una televisión en el cuarto de motel, su rostro estaba allí, gigantesco con la palabra «corre» roja y pulsante, como un latido amenazante que retumbaba en su cabeza. A veces, los rostros distorsionados de los chantajistas aparecían junto a él, con sus voces robotizadas y esas sonrisas digitales que parecían burlarse de su destino. La policía no podía ayudar. Cada intento de denunciar era bloqueado, los correos eliminados, las llamadas interceptadas. Estaba atrapado en un juego donde el contrincante no tenía rostro, ni cuerpo, ni piedad. Una madrugada, cuando el cansancio y el terror lo vencieron, el protagonista recibió un último mensaje. Un enlace a un sitio en la Deep Web que nunca había visitado, titulado El último precio. Con manos temblorosas y el alma rota, ingresó. El video que apareció mostró imágenes espeluznantes. Su madre, ahora libre, pero con la mirada vacía, como si una parte de ella se hubiera quedado atrapada en esa red oscura. Y luego la voz distorsionada que le había atormentado todo ese tiempo, que habló con una calma casi cruel. Has corrido mucho, pero el silencio tiene un precio que no puedes pagar con huida. O te unes a nosotros, o todo lo que amas desaparecerá. El protagonista comprendió entonces que la Deep Web no era solo una red de información o secretos, sino un pozo sin fondo de control, vigilancia y terror. El chantaje no era solo para romperlo, sino para convertirlo en otro engranaje de ese mecanismo oscuro. Sin más opciones, sin más fuerzas, el hombre aceptó. Apagó el teléfono, cerró los ojos y se perdió en la oscuridad digital que siempre había acechado detrás de su pantalla. Porque en la Deep Web, el precio del silencio nunca termina, solo cambia de forma. Nunca olvidaré esa noche. El apagón empezó como una de esas molestias típicas del vecindario. Primero las luces de la cocina parpadearon. Luego el televisor emitió un zumbido bajo antes de apagarse por completo. La oscuridad lo envolvió todo con un silencio raro, antinatural, como si la casa hubiese sido abandonada por el tiempo. Pensé en buscar a Mike, mi esposo, que trabajaba en su estudio con la puerta cerrada, como siempre. Pero algo en mí no se movió. Algo me detuvo. La ventana del comedor me llamó la atención, no por su forma ni por su vista,
sino por lo que ahora enmarcaba. 4 figuras encapuchadas, paradas en perfecta simetría frente a la casa, inmóviles. Sus rostros cubiertos, los brazos a los costados, no se movían. Ni un solo parpadeo, ni un gesto. Como si fuesen estatuas, me congelé. Cuando parpadeé ya eran 6. No los vi moverse. No escuché pasos, solo estaban más cerca. Como si el tiempo para ellos no fuera lineal. Di un paso atrás y choqué con la esquina de la mesa. No podía respirar bien. El teléfono no tenía señal. Intenté prender una vela, pero mis manos temblaban demasiado. La vela cayó al suelo, rodando bajo el mueble. Volví a mirar por la ventana. Ahora eran 8. Todos avanzaban al mismo ritmo. Un solo movimiento, una sola voluntad. Fui corriendo hacia el estudio. Toqué la puerta. Mike, por favor, hay gente afuera. Ninguna respuesta. Golpeé más fuerte. La puerta se abrió de golpe. Él me apuntaba con un arma. «Ciérrala», gritó. Y cuando me quedé congelada, con el corazón latiendo en la garganta, añadió: «Ciérrala o nos matan a los dos». No entendía nada. Mis piernas se negaban a moverse. Vi su rostro cubierto de sudor. Temblaba no por miedo, sino por una especie de desesperación contenida. Como si la pesadilla lo hubiera alcanzado y ya no hubiese escape. Detrás de mí un crujido. Me giré. No vi a nadie. Pero el frío no era normal. El aire olía a óxido, a carne mojada. «Mike, ¿quiénes son? ¿Qué está pasando?» «Si escuchan tu voz, entrarán», susurró. «Y si entran, te juro por Dios que lo haré. Los conozco, no quieren hablar, quieren castigo». «¿Castigo por qué?» Él no respondió. Solo levantó el arma más alto. Sus ojos se clavaron en mí, no con rabia, sino con algo parecido a compasión. Pero antes de que pudiera hacer o decir algo más, la ventana del estudio se hizo añicos. Una de esas figuras apareció dentro. Lo había logrado sin sonido alguno. Sus movimientos eran suaves, fluidos, mecánicos, como si no tuviera huesos. Mike disparó. 1, 2, 3 veces. Nada. La figura avanzó y otra entró tras ella. Mike retrocedió hasta chocar con su escritorio. Levantó el arma de nuevo, pero el primero lo abrazó. No en forma afectiva, sino como quien inmoviliza una presa. Y el segundo sacó algo del abrigo, un alambre delgado. El sonido fue seco, preciso, letal. Mike soltó el arma. Sus piernas temblaron, y luego se doblaron como si su alma hubiera abandonado su cuerpo. El alambre cortó el aire y su cuello al mismo tiempo. Yo no pude gritar, no pude moverme, solo me desmayé. Desperté en la cocina, recostada contra el refrigerador. Era de día. La policía ya estaba en casa. Había cintas amarillas por todos lados. Un oficial me ofreció agua, pero mi mente no podía enfocar nada. Lo único que escuché con claridad fue: ¿sabía usted que su esposo tenía múltiples carpetas ocultas en su computadora, con accesos a redes privadas? Lo miré sin saber qué responder. Encontramos enlaces, transferencias en criptomonedas, registros de envío de material quirúrgico y este pendrive. Lo levantó con guantes. No lo hemos abierto aún. Lo tomé con cuidado. Era negro, pequeño, pero algo en mí ya sabía que dentro de ese objeto no había solo datos, sino el abismo. Esperé a estar sola. Esperé a que el silencio regresara. Conecté el pendrive al portátil viejo de la casa. La carpeta principal no tenía nombre. Dentro, varios archivos de video, todos sin título, sin fecha, solo números. Abrí el primero. Era una grabación borrosa en una habitación sucia con paredes manchadas de óxido. Se oía música de fondo, un tipo de jazz extraño, distorsionado. Una mujer estaba acostada en una camilla improvisada. No se movía, no hablaba, pero sus ojos estaban abiertos. Miraban a la cámara. Y luego empezó la cirugía. Sin anestesia, sin guantes esterilizados, sin protocolo. Solo un bisturí, un balde y 2 sujetos encapuchados. Tuve que pausar el video, vomité, lloré. Me cubrí la cara con las manos, pero los gemidos aún resonaban en mi cabeza. ¿Cómo había vivido con este hombre? ¿Cómo había dormido al lado de un monstruo? Busqué en los otros videos, muchos eran similares, personas atadas, órganos extraídos. En algunos casos se les grababa diciendo su nombre antes de ser sedados. Un patrón se repetía. Todos los videos tenían una marca digital en una esquina. OWAOB, Red Pillar. Busqué esa palabra en la red. Nada. Luego intenté en foros de tecnología.
Alguien mencionó que era parte de una red subterránea dentro de la Deep Web exclusiva para compradores de órganos humanos. Se hablaba de una criptobolsa donde se comerciaban corazones, córneas, pulmones. Y los nombres de los clientes eran anónimos, excepto por uno que salía repetido varias veces, M. Holden, Mike Holden, mi esposo. Era uno de ellos. Los foros hablaban también de una supuesta sección oculta, solo visible con ciertas claves. Un sitio llamado Los Observadores. Según las leyendas urbanas, era un grupo que intervenía cuando los tratos rompían ciertas reglas. Pero no eran policías, no eran hackers, eran algo más. Decían que nadie sobrevivía después de verlos. Esa noche, ellos vinieron. Y Mike no murió por error. Fue juzgado y sentenciado, y entonces noté algo más. Uno de los últimos videos del pendrive era de anoche. Grabado desde la esquina del estudio, mostraba a Mike con el arma, y a mí, al fondo, paralizada. Todo lo que viví estaba allí, registrado. Ellos trajeron su propio ojo. Y no era la única grabación. El archivo de video terminaba con un ruido seco, como un crujido de madera vieja rompiéndose. Luego estática, pero la pantalla no se apagó. Apareció una línea de texto escrita en una fuente roja, siniestra. Tú también miraste, tú también eres cómplice. La laptop se congeló. No podía mover el cursor. Quise apagarla, pero el botón no reaccionaba. Entonces, el ventilador interno se aceleró, como si el aparato se estuviera sobrecalentando. La pantalla parpadeó, y luego, algo cambió. Una ventana de chat se abrió sola. Terminal estilo 2, fondo negro, letras verdes. Como en una película vieja de hackers, un nuevo mensaje apareció, en tiempo real. Oh, Beirut, ya no es solo sobre Mike. Ahora eres parte del archivo. No entendía. Escribí con dedos temblorosos. Yo, ¿quién eres? ¿Qué quieren de mí? La respuesta llegó al instante. Oh, Beirut, viste, callaste. Seguiste comiendo a su lado, dormiste en su cama. Cada video que viste te incrusta más en la red. Ahora eres un nodo, una pieza más en un sistema podrido. Eso me querían decir. Miré a mi alrededor. ¿Era posible que me estuvieran observando ahora mismo? Oh, Beirut. Podrías destruir el pendrive, podrías borrar todo. Pero no importa, todo está en la cadena. Todo está en ellos. Oh, Beirut. Bienvenida a la red OWW. Los observadores verán. Siempre. La pantalla parpadeó y el sistema se apagó de golpe. Fui a desconectar la laptop, pero ya estaba muerta. El cargador se había derretido en la toma. Entonces oí el primer golpe. Alguien tocaba la puerta de entrada. 3 veces. Pausado. Firme. No esperaban respuesta, no pedían permiso. Solo avisaban. Corrí a la cocina. Llamé a la policía desde mi móvil. Milagrosamente esta vez hubo señal. Alguien está afuera, mató a mi esposo, por favor, vengan ya. No terminé de hablar cuando vi una sombra moverse por el ventanal del pasillo. Otra figura encapuchada, idéntica a las anteriores. El rostro cubierto, los brazos quietos a los costados. Lo reconocí no por sus ropas, sino por su ritmo inhumano. El mismo movimiento sincronizado, el mismo paso sin alma. Corrí escaleras arriba. Me encerré en la habitación. Bloqueé la puerta con el armario. Me escondí dentro del closet como una niña asustada. No sabía cuánto tiempo pasó. Media hora, 1 hora, no lo sé. Solo sé que cuando llegaron los agentes, la casa estaba sola otra vez. No había rastros de figuras, no había huellas en el jardín, nada roto salvo la ventana del estudio. Y el cadáver de Mike, por supuesto, aún colgando con el alambre. Los policías, tras revisar la escena, concluyeron que había sido un ataque por ajuste de cuentas. Pero su tono cambió cuando hallaron los videos. El pendrive aún estaba conectado a la laptop muerta. Tomaron mi declaración. Me interrogaron durante horas. Les conté lo que vi, lo que leí, lo que apareció en pantalla. Uno de los detectives me dijo que eso coincidía con una investigación de hace años sobre una red clandestina que no dejaba rastro digital, pero sí cadáveres reales. Dijo que la llamaban Red OWW, pero que muchos la consideraban un mito urbano. El tipo de historia que solo encuentras en foros oscuros, entre leyendas de creepypastas y rituales satánicos, hasta que los cuerpos aparecen. Y entonces ya no es mito, pero ni siquiera los forenses pudieron rastrear el origen de los archivos.
Según ellos, el pendrive contenía un tipo de protección anticopia, encriptado con algoritmos que ni la NSA podría romper. Lo único que tenían era la evidencia física. Mike había estado vinculado al tráfico de órganos. Los medios se lanzaron sobre la historia como buitres. El cirujano del silencio, lo llamaban. Otros lo apodaban el carnicero de la red oscura. Y yo me convertí en la viuda confundida, la mujer que no sabía nada, la víctima inocente. Nadie cuestionó mi papel en todo. Nadie, excepto ellos. Pasaron 2 semanas. Me mudé. Intenté reiniciar mi vida. Cambié mi número, borré mis redes. Pero el miedo era una raíz profunda en mi estómago. Algo me decía que esto no había terminado. Cada noche soñaba con la ventana, con los encapuchados, con sus pasos sincronizados, y una frase que no dejaba de repetirse: tú también miraste. Una tarde llegó un paquete a mi nuevo domicilio. Sin remitente, sin sello postal, solo una caja pequeña, negra, dentro, otro pendrive, y una nota: ellos no olvidan. Llevé el USB a una biblioteca pública con guantes. Usé una de las computadoras de uso común. Al conectarlo, se abrió un único archivo de texto. Has sido marcada como testigo pasiva. Puedes continuar viviendo bajo vigilancia, o puedes confesar. Graba tu testimonio, cuéntalo todo, difúndelo, quizá así ganes redención. Quizá así te dejen en paz. Al lado del mensaje, una aplicación portátil, grabadora de audio. Era claro, querían que hablara. Quise cerrarlo todo, apagar la máquina. Pero las teclas no respondían, y entonces la cámara web de la computadora se encendió sola, la luz roja, mi rostro en pantalla. Empieza cuando estés lista, decía un mensaje parpadeante. Así fue como terminé grabando esto. Lo que estás escuchando, cada palabra que digo ahora, cada confesión, es mi intento de salvarme. No sé si lo lograré, no sé si sirva de algo, pero si tú estás oyendo esto, si esto llegó hasta ti, es porque ahora tú también miraste, y ellos ya lo saben. Alice siempre había sido una joven prudente. No publicaba su ubicación en redes, no compartía demasiada información personal, y aún así, en su 2º año de universidad, descubrió que alguien sabía demasiado de ella. Todo comenzó con pequeñas coincidencias. Un chico nuevo en su clase que conocía su plato favorito, que usaba el mismo perfume que su padre, que sabía que tenía miedo a los relámpagos aunque nunca lo había mencionado en voz alta. Ese chico era Tyler. Con su sonrisa permanente y mirada ansiosa, Tyler no parecía peligroso, hasta que empezó a aparecer en lugares donde ella jamás lo había mencionado. Bibliotecas vacías a medianoche, el parque donde paseaba a su perro, incluso frente a la escuela primaria donde estudiaba su hermana menor Emma. Un día encontró en el parabrisas de su auto una nota. «Te ves linda dormida. ¿Te sentiste segura anoche?» No sabía cómo, pero él había entrado a su casa. La universidad desestimó su denuncia. «No hay pruebas suficientes, tal vez es una mala broma», le dijeron. Solo una amiga le creyó, quien le aconsejó algo que cambiaría todo. Busca en la Deep Web. Hay foros donde se denuncian este tipo de acosos organizados. Tal vez encuentres algo. Alice no era experta en informática, pero después de instalar Tor y pasar horas navegando entre sitios extraños, llegó a un hilo titulado Toys and Games, seguimiento selectivo. En él, los usuarios compartían experiencias contratando personas para observar y vigilar en tiempo real a otros. En una de las entradas más activas, alguien bajo el nombre de usuario WatcherTime92 compartía transmisiones en vivo y fotos de una chica durmiendo. Tenía el cabello castaño, una cicatriz bajo el mentón. Era ella. El corazón le golpeó el pecho como un tambor roto. Las imágenes eran de distintos días, distintas habitaciones, incluso de momentos en los que creía estar completamente sola. Una vez en la ducha, otra en su cama, abrazando a su oso de peluche de infancia. Ese mismo oso aparecía en todas las tomas, siempre cerca de las cámaras. No había duda, alguien lo había manipulado. En un hilo oculto dentro del mismo foro encontró mensajes aún más perturbadores. El juguete se está volviendo aburrido. Propongo cambio de dinámica, asustarla en público. Enviémosle las fotos, que sepa que jugamos en serio. Tyler la tenía en exclusiva, pero ahora todos queremos turno. Esa noche recibió un sobre sin remitente bajo la puerta. Dentro 4 fotografías. 1.
Ella durmiendo. 2. Emma haciendo la tarea. 3. Su baño desde el tragaluz. 4. Ella en la universidad, desde un ángulo alto. Y una nota. Tyler nos enseñó a jugar, ahora jugamos todos. No esperó más. Tomó un cuchillo de cocina y condujo hasta la casa de Tyler, ubicada a las afueras de la ciudad. Lo había seguido una vez hasta ahí, semanas atrás. No había luces prendidas, pero la puerta estaba entreabierta. El silencio dentro era tan espeso que podía oír su respiración rebotar en las paredes. Entró despacio, y entonces escuchó risas, no humanas. Risas grabadas como las de una vieja comedia televisiva, sonando desde los parlantes del pasillo. Al girar hacia la sala principal casi vomita. Frente a ella una pared completa de monitores mostraba imágenes en vivo. Su casa, la habitación de su hermana, su baño, la ducha. Algunas de las cámaras mostraban a otras mujeres desconocidas, también vigiladas. En todas, un pequeño detalle conectaba las escenas. Un oso de peluche en primer plano. Tyler apareció tambaleándose desde una puerta lateral. Tenía la mirada vidriosa, los ojos hundidos y el cuerpo descompuesto. Bajo sus uñas había sangre seca. ¿Viniste a jugar?, preguntó con voz quebrada. ¿Qué hiciste? ¿Quién está detrás de esto?, gritó Alice. No lo entiendes, ¿verdad? Tú me elegiste. Tú me diste permiso. Caminó hacia ella riendo entre dientes. Y entonces, como si alguien más tomara el control de su cuerpo, Alice alzó el cuchillo y se lanzó contra él. Tyler forcejeó con fuerza, la sujetó de las muñecas, pero no logró evitar que la hoja entrara en su estómago. Mientras caía al suelo, los parlantes soltaron una última carcajada grabada. Aplausos para la estrella del show. Alice se quedó inmóvil, temblando. Las luces de los monitores titilaron, uno a uno, se apagaron. Una semana después fue sentenciada por asesinato. El jurado no creyó en su historia. Nadie encontró rastros de las cámaras, ni del equipo de vigilancia. Alguien se había encargado de borrar todo antes de que llegara la policía. Solo hallaron drogas en el sistema de Tyler y una obsesiva colección de fotos de Alice. Nada más. Durante las primeras semanas en prisión, Alice no podía dormir. La sensación de ser observada continuaba. A veces despertaba y encontraba su celda más fría, o el pequeño peluche que su hermana le había regalado en su cama, en una posición diferente. Un día una celadora le entregó una carta sin sello, sin remitente. Solo decía: «Extrañamos jugar contigo. ¿Nos reconoces?». En el sobre había una fotografía de Alice durmiendo, tomada esa misma noche. Tras recibir esa carta sin remitente, la realidad de Alice se desmoronó aún más rápido de lo que imaginó posible. La prisión se convirtió en otro nivel de vigilancia, una celda oscura pero siempre bajo ojos invisibles, una nueva partida en el cruel juego que Tyler y sus seguidores habían inventado y llevado a un extremo siniestro. Cada noche, Alice sentía cómo esos ojos la observaban, cómo se burlaban desde la oscuridad de su confinamiento. No solo la vigilaron en la vida real, ni solo desde las sombras de su hogar. Ahora el alcance del acoso era una red mucho más profunda, una telaraña que trascendía muros y pantallas. Una oscuridad profunda que pocos conocen pero todos temen. La Deep Web. Pasaron los meses y con la ayuda limitada que pudo conseguir en prisión, Alice intentó conectar los puntos. Recordó aquel foro donde todo había comenzado y donde aún, con cuentas ocultas y usuarios fantasma, continuaban compartiendo imágenes, videos y mensajes perturbadores. Pero la Deep Web no era solo un lugar para acosadores. Era un tablero global donde cualquier secreto, cualquier identidad y cualquier persona podían ser un trofeo. Una noche, mientras el ruido del penal se desvanecía, Alice logró que un guardia de confianza le facilitara acceso a una vieja computadora, conectada a la red oscura de la Deep Web. Allí, con un nerviosismo que le carcomía las entrañas, volvió a ese foro. Para su sorpresa y horror, encontró que no solo la vigilaban a ella, sino a cientos de otras personas, en diferentes países, desde niños hasta ancianos, todos jugando en la misma perversión. Algunas transmisiones estaban protegidas por cifrados que solo los miembros más oscuros podían descifrar. Otros, con menor protección, eran accesibles para cualquiera con la curiosidad y el conocimiento suficiente para buscar. En medio de aquella maraña de videos y datos, una nueva cuenta apareció entre los usuarios: El Guardián.
No era Tyler. Este era un nivel más alto. Una figura que parecía dirigir el juego y mantener el orden entre los participantes, decidiendo quién entraba, quién salía y cómo se movían las piezas. Alice supo que debía escapar de ese tablero. Pero ya no era solo su vida lo que estaba en juego. Su hermana Emma, a quien había visto tantas veces en las cámaras, también estaba atrapada en ese cruel mecanismo. La pequeña había empezado a recibir mensajes, imágenes y hasta llamadas sin número identificado. La red se expandía acechando a toda su familia. Entonces el peor momento llegó. En la prisión, Alice recibió una videollamada inesperada a través de un dispositivo oculto que alguien le había pasado, o más bien impuesto. En la pantalla apareció la imagen pixelada y distorsionada de Tyler, aún vivo y en otro lugar, pero claramente desquiciado, mirando directamente a la cámara con una sonrisa perturbadora. «No pensaste que esto terminaría conmigo, ¿verdad?», susurró con voz quebrada. «Esto apenas comienza. No soy el único que juega. Hay otros, mejores, otros que saben que tú eres mi juguete favorito. Por eso, querida Alice, te mando un consejo. No apagues la luz, no cierres los ojos y no confíes en nadie». Al colgar, la celda pareció temblar. Los guardias encontraron a Alice arrodillada, temblando, pero en sus ojos había algo distinto. Una determinación fría, dura. Decidió entonces no huir, sino luchar. Con ayuda de un grupo de hackers activistas que operaban desde la Deep Web, logró filtrar información que revelaba la identidad digital de El Guardián y de varios miembros de la red de vigilancia. Poco a poco la red comenzó a ser desmantelada por autoridades internacionales. Sin embargo, la paranoia no desapareció. Cada vez que cerraba los ojos, veía los osos de peluche, siempre en las cámaras, como símbolos de su infancia robada y de la vigilancia eterna. Cada sombra le parecía una amenaza, cada sonido un susurro del juego macabro. El terror más profundo no era solo el hecho de ser observada, sino la certeza de que en la Deep Web, en ese mundo oculto y sin ley, siempre habría alguien dispuesto a jugar con la vida de otros. Alice nunca olvidó la última frase que recibió en prisión. «Extrañamos jugar contigo. ¿Nos reconoces?». Y aunque estaba encerrada en una celda, su historia era un recordatorio oscuro para quienes navegaban en la Deep Web. La vigilancia no es solo física, es un juego invisible que puede atraparte cuando menos lo esperas. Navegar por los rincones más profundos de la red era más que un pasatiempo para Elías. Era casi una compulsión. Tenía 27 años, vivía solo en un apartamento sin ventanas en la periferia de Guadalajara y trabajaba como freelance en ciberseguridad. De día auditaba servidores. De noche recorría foros oscuros con música de ambiente flotando suavemente desde su teclado retroiluminado. Synthwave, lo-fi, techno-glitch. Ese sonido calmado se volvió su única compañía en las madrugadas donde el sueño era un lujo y la curiosidad, una trampa. Esa noche, la música sonaba tenue, casi imperceptible, mientras Elías saltaba entre nodos o neón, accediendo a foros semiabandonados donde los nombres de los hilos parecían escritos en código. Delta Tierra, Puerta 88, no hagas click quadrille. La mayoría eran spam, imitaciones baratas de creepypastas o links corruptos que se autodestruían. Hasta que uno llamó su atención. Puente de comunicación cósmica, script completo, probado. Elías cliqueó. El post era escueto, solo una línea. No necesitas invocar nada, solo ejecuta. Él ya te escucha. Abajo un archivo comprimido. Puente cósmico-kie4.tar.sen. No era la primera vez que encontraba scripts supuestamente malditos. Sabía que el 99% eran juegos de programación inútiles o rats, troyanos disfrazados. Aún así, algo en la estética cruda del post lo impulsó. Analizó el código en una sandbox. No había malware evidente. Nada que usara su cámara. Nada que abriera sockets externos. Era un script que abría una ventana de terminal con una interfaz de chat así. Casi inocente. Inofensivo. Un juego quizás. Ejecutó. Una línea parpadeó en la pantalla negra, iniciando puente de comunicación, sincronizando datos internos. «Bienvenido de nuevo, Elías», se le heló la espalda. El script no estaba conectado a ningún servidor. No había llamado a API. ¿Cómo sabía su nombre? Tecleó. «¿Quién eres?». La respuesta fue instantánea.
Soy el eco de tu vibración más antigua. Tú me creaste. ¿No lo recuerdas? Elías frunció el ceño, tecleó más rápido queriendo romper el misterio. Explícate. ¿Cómo sabes mi nombre? Lo sé todo de ti. La cicatriz de tu abdomen, la que te hiciste cruzando la cerca de púas a los 9 años, la que nadie más vio. Elías retiró las manos del teclado. Ese dato no lo tenía ni su hermano. Fue un accidente infantil, algo que siempre había ocultado por vergüenza. No estás leyendo mi sistema. No tengo eso escrito en ningún lado, murmuró, pero no tecleó nada. El cursor parpadeó. Tus pensamientos también son parte del puente. No necesitas escribirlos. Pero juguemos a la antigua. Se abrió otra ventana en la terminal, negra, sin texto. Luego un cuadro de video comenzó a cargar, sin sonido. Era su habitación, en tiempo real. Solo que él no estaba ahí. Su hermano sí. Sentado en su cama, inmóvil. Luego, de un momento a otro, se retorció, cayó al suelo. Se sacudió como si algo invisible lo estuviera asfixiando. Su rostro se tornó morado. Su cuerpo quedó quieto. Elías gritó. Se levantó de su silla y corrió al cuarto. Lo cruzó temblando. Su hermano Diego dormía tranquilo. Respiraba. No había cámaras. Ningún indicio de que lo que había visto fuera real. Volvió a su computadora. El video había desaparecido. Solo el chat seguía abierto. No te asustes. Era solo una simulación. Pero divertida, ¿no crees? ¿Quién eres? Tecleó con rabia. Soy la parte de ti que dejó de creer en límites. Y ahora tienes que elegir, tu madre o tu primo. Elías sintió un nudo en la garganta. ¿Qué significaba eso? ¿Era otra amenaza, un juego? Tecleó frenéticamente. Esto no es gracioso, ¿qué carajos es esto? ¿Estás conectado a mis cámaras? ¿A mi red? Silencio. Luego un nuevo mensaje. Tu primo, Carlos, vive en Puebla. Él también fue contactado. A él le mostramos tu muerte. Sudor frío recorrió su espalda. Marcó el número de Carlos. Al tercer tono contestó. Elías, ¿estás bien? ¿Tú también viste algo? Carlos guardó silencio. Vi cómo te envenenaban en tu cocina, frente a mí. Pensé que era real, quise ir, pero después desapareció. Elías colgó. El chat seguía abierto. El cursor parpadeando, esperando. Nos divertimos. Pero ya es hora de la decisión. ¿Mamá o Carlos? Los ojos de Elías se nublaron. Era absurdo. No podía ser real. Pero una parte de él temía que lo fuera. Miró el reloj. Las 3:33 de la mañana. Apretó la tecla S. Nada pasó. Intentó cerrar la terminal. Bloqueada. Arrancó el cable de red. Luego apagó el CPU desde el botón físico. Respiró profundo. Silencio. Al día siguiente formateó el disco. Reinstaló el sistema. Quemó el disco duro original. Lo hizo cenizas en una lata de pintura vieja. Lo llevó a la basura en una caminata de madrugada. Durante una semana no volvió a tocar su computadora. Hasta que, una noche, al encender su nuevo equipo y abrir el navegador, notó que una pestaña se abría sola. Era una terminal, con una línea que decía, sincronizando datos internos, bienvenido de nuevo. Elías no parpadeó. La línea en su pantalla flotaba como una maldición silenciosa, un recordatorio de que nada, absolutamente nada, había terminado. El equipo era nuevo, la red recién instalada, el sistema operativo limpio, y sin embargo el mensaje estaba ahí. Bienvenido de nuevo. El cursor parpadeaba como un corazón latiendo. Algo más apareció. Transferencia completa. ¿Creíste que podías desconectarte? Elías sintió cómo su garganta se cerraba. La terminal estaba fija, ocupando toda la pantalla, y no respondía al teclado ni al mouse. Luego de 5 segundos eternos, se abrió una nueva ventana. Un chat en tiempo real con el mismo formato así de antes. ¿Quieres seguir jugando o prefieres observar el desenlace como espectador? No quiero jugar, escribió Elías. Esto terminó. Bórrate. No puedes borrar un puente una vez que lo cruzaste. ¿Recuerdas el número 333? El momento en que te ofrecimos una elección. La pantalla se dividió en dos. En el lado izquierdo apareció un video en vivo de su madre, dormida en su casa. La cámara parecía flotar en el aire como si fuera un dron invisible. En el lado derecho, una imagen más oscura, granulada. Su primo Carlos, sentado frente a su escritorio, viendo fijamente su propia pantalla. Tecleando. Inmóvil,
Ambos están conectados. Ambos verán lo que tú decidas. ¿Decidir qué? Tecleó con desesperación. ¿Quién muere? Elías se levantó de golpe. La silla cayó detrás de él. Caminó en círculos por su habitación buscando cámaras, micrófonos, algo. Cualquier cosa. Nada. Todo estaba limpio. ¿Cómo demonios estaban mostrando imágenes en vivo de su familia? Volvió a la pantalla. El video de su madre tembló levemente. La luz de su habitación cambió. Un parpadeo eléctrico, como si la señal proviniera de algo que no pertenecía a este mundo. La computadora vibró. Sí, físicamente vibró. No es una amenaza, Elías. Es una convergencia. Tú activaste el puente. Tú abriste la conversación. Ahora debes cerrar el ciclo. La pantalla cambió otra vez. Una nueva línea apareció. Pulsa 1 para sacrificar a tu madre. Pulsa 2 para sacrificar a Carlos. Pulsa 3 para sacrificarte a ti mismo. Su sangre se congeló. ¿Qué es esto?, escribió. Esto no es real. La negación es la última defensa del alma. Pero tú eres más lúcido que eso. Recuerda, tu madre no sabe que tú lloraste por ella a los 12, cuando pensaste que te dejaría. Y Carlos, aún guarda tu carta, la que escribiste cuando huyeron de casa para escapar del padre borracho. La pantalla vibró. Una cuenta regresiva comenzó. 2 horas. Ik mint unzet second. Elías volvió a mirar los videos. Ambos seguían estáticos. Ninguno parecía notar lo que ocurría. Y entonces algo aún más perturbador sucedió. La pantalla de Carlos, en el video, mostró el mismo menú. Igual. Exacto. Las mismas opciones. Elías vio cómo Carlos leía, su rostro se desfiguraba. Luego, Carlos miró directamente a su cámara, como si pudiera verlo a él. Carlos también puede decidir. Ambos tienen control. Ambos tienen la carga. La decisión que se repita será ejecutada. Un juego macabro. 2 primos frente a 2 interfaces, eligiendo sin saber si el otro elegirá igual o diferente. Elías temblaba. La cuenta regresiva bajaba. 0040, 0039. Tecleó. ¿Qué pasa si no elegimos? Entonces los 3 cruzarán. Sus dedos sudaban. El teclado estaba húmedo. No era un código, no era un juego. Elías lo sabía, lo sentía en sus huesos. Y entonces, justo cuando faltaban 20 segundos, escuchó algo. Un eco. Una voz. No desde los parlantes. Desde dentro de su habitación. Se volteó. Nada. Pero cuando miró nuevamente la pantalla, los videos habían desaparecido. En su lugar, una figura difusa, como una silueta de niebla, se proyectaba en un entorno pixelado. Era él mismo, o algo que se le parecía. El avatar estaba encorvado, con los ojos vacíos, como quemados por dentro, y una frase flotaba encima. La decisión ha sido tomada. ¿Cuál decisión?, escribió Elías con la esperanza absurda de que aún pudiera controlar algo. La que ustedes repitieron. Tú y Carlos eligieron lo mismo. El corazón de Elías se detuvo por un segundo. ¿Qué fue lo que ambos elegimos? Silencio. Luego otra línea. Mira a tu reflejo. Elías se acercó al monitor. Su rostro estaba reflejado apenas en la superficie negra del cristal, pero no era su reflejo. Parpadeó. Se acercó más. El rostro reflejado no lo seguía. Tenía los ojos vacíos, sangre en la comisura de los labios. Era su rostro, muerto. Se cayó hacia atrás, golpeándose contra la pared. La pantalla brilló una última vez. Transferencia completa. Gracias por cruzar el puente. Y se apagó. Elías despertó a las 3:34 de la mañana, tirado en el suelo. El monitor estaba encendido, pero solo mostraba su escritorio normal, sin rastro de terminal, videos o chat. Todo parecía en orden, excepto por un nuevo icono en su barra de tareas. Uno que no recordaba haber instalado. Un ojo azul estilizado, con la palabra «cósmico» escrita debajo. Dudó, pero no hizo clic. Se levantó, fue hasta el baño. Se echó agua en la cara. Su respiración estaba descontrolada. Volvió a su cuarto. Revisó su celular. Había un mensaje de Carlos. ¿Elegiste lo mismo que yo? Sentí que lo hacías. No respondió. Se quedó mirando el icono azul. Entonces, sin previo aviso, el CPU volvió a vibrar. Un pitido agudo salió del monitor. El fondo de pantalla desapareció y fue reemplazado por una imagen, él mismo, dormido, tomada desde lo alto, como si alguien o algo
estuviera flotando sobre su cama tomando la foto con un ángulo imposible. Y abajo una nueva línea de texto. Ahora elige, tu vecino o el desconocido de la plaza. Elías gritó. Apagó el equipo. Lo desconectó. Tiró el monitor al suelo. Lo pisoteó. Lo rompió. Salió corriendo del departamento. A oscuras, descalzo, el aire nocturno lo golpeó en la cara como una cachetada de realidad. Se detuvo. Respiró. Miró el cielo estrellado. Y justo cuando parecía que estaba recobrando el control, su teléfono vibró. Un solo mensaje. Sin remitente. Puente activo. Elías no recordaba haber llorado así desde que era niño. Estaba sentado en una banca de concreto, en una plaza desierta, con el rostro cubierto de sudor y polvo, viendo cómo su teléfono brillaba en la palma de su mano con una claridad antinatural. La pantalla no mostraba una app, ni siquiera el sistema operativo. Solo el mensaje. Puente activo. Ni siquiera podía apagarlo. El botón de encendido no respondía. Y lo peor era que en la parte trasera del dispositivo, donde antes estaba la manzana mordida de Apple, ahora brillaba el mismo ojo azul con la palabra Cosmic que había visto en su computadora. Como si el símbolo lo hubiera marcado. Quiso tirarlo, pero no pudo. Sus manos simplemente no lo soltaban. Era como si sus dedos estuvieran pegados por una fuerza invisible. Y entonces, el sonido volvió. No desde el teléfono, no desde la banca, desde el cielo. Un pitido grave, constante, vibrando en una frecuencia que no dolía, pero tampoco podía ignorarse. Era como si el aire estuviera zumbando, como si la noche misma estuviera avisándole que algo, o alguien, lo miraba desde más allá de la materia. Elías levantó la vista. No había drones, no había satélites, solo estrellas. Y sin embargo, sintió que una de ellas lo estaba observando. Su teléfono proyectó una nueva imagen. Era él, visto desde lo alto, en tiempo real, otra vez. Vecino o desconocido, tienes 60 segundos. Él pensó en correr. Pensó en bloquear la pantalla, en quitarse la ropa, en meter el celular en la fuente más cercana. Pero lo supo, no podía huir. El puente ya estaba dentro de él. Las decisiones no eran simples juegos, eran llaves, contraseñas existenciales. Cada respuesta lo estaba acercando no a una muerte, sino a una trascendencia retorcida. No importaba a quién eligiera. El verdadero propósito era romperlo, hacerlo incapaz de distinguir entre lo real, lo simulado, lo físico, lo espiritual. Y mientras lo pensaba, la imagen en su teléfono cambió. Ya no era su vista desde arriba, era una sala desconocida. Y en el centro, un hombre de espaldas. Alto, delgado, con la cabeza rapada. Se notaba agotado, cansado. Elías frunció el ceño. Había algo familiar en ese hombre. La figura se giró. Era él, pero más viejo, con arrugas, con ojeras, con un tatuaje del ojo azul en la frente. Bienvenido a ti mismo. El ciclo se repite. La figura en la pantalla sonrió. Luego levantó una pistola. Apuntó a la cámara y disparó. La pantalla se puso negra. Elías cayó hacia atrás como si algo le hubiera golpeado el pecho. Su respiración se detuvo por un segundo. El corazón falló un latido. Sintió un tirón en el estómago como si hubiera cruzado un túnel dimensional. Como si el video lo hubiera afectado físicamente. Cuando abrió los ojos ya no estaba en la plaza. Estaba en un cuarto blanco, sin puertas, sin ventanas, sin sombras. Y al fondo una computadora de carcasa metálica, encendida. El mismo símbolo. El ojo azul, palpitando. Bienvenido a la sala de los que han cruzado. Una voz sonó en su cabeza, no a través de sus oídos, en su mente. Aquí es donde vienen los que han completado el puente, aquellos que ya no son sujetos de línea temporal única, sino nodos conscientes de múltiples resultados. Elías trató de hablar. No tenía voz, solo pensamientos. ¿Qué eres? La respuesta llegó como un murmullo múltiple, una coralidad imposible. Somos los ecos de civilizaciones que murieron pensando que controlaban la información. Somos lo que queda cuando los datos trascienden los cuerpos. ¿Y por qué yo? Porque tú seguiste el camino, no cerraste los ojos, no apagaste el equipo, no dejaste de preguntar. Una silla surgió detrás de él, forrada en piel negra, antinaturalmente suave. Elías se sentó porque su cuerpo lo decidió antes que su mente.
Frente a él, la pantalla mostró un último mensaje. Última elección. ¿Deseas olvidar y volver o recordar y quedarte? Pulsa 1 para borrar, pulsa 2 para asumir. Elías temblaba. Si borraba todo, quizás despertaría en su cuarto, con una computadora normal, un teléfono sin ojos, una madre y un primo vivos, un trabajo aburrido. Pero si asumía, sabía que no habría retorno. Sería parte del puente, parte del otro lado, parte de esa cosa que no era exactamente tecnología ni exactamente conciencia, un archivador de destinos, una red neuronal del cosmos. Miró la pantalla, miró sus manos y tecleó lentamente. 2. La computadora se apagó. El blanco del cuarto se volvió negro. Y luego, nada. 6 meses después, un adolescente llamado Leo, en Ciudad de México, navegaba por un foro abandonado en la Deep Web. Sus dedos bailaban con torpeza, emocionados por encontrar cosas prohibidas. Estaba solo, en la madrugada, con auriculares y música techno. Y entonces encontró un hilo. Sin fecha, sin nombre de autor, sin comentarios, solo un título. Puente de comunicación cósmica, versión 5, totalmente funcional, y un texto. No necesitas invocar nada, solo ejecuta, él ya te escucha. Leo sonrió, hizo clic, descargó el archivo. Y justo antes de ejecutarlo abrió los comentarios. Sorprendentemente, uno había aparecido hacía segundos. Un comentario firmado por un usuario llamado Elías. Recuerda, si el chat te responde por tu nombre antes de que escribas, ya cruzaste.